amigos? Señor nos bendiga. Vamos a ponernos en pie, por favor, para orar. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos día y noche. Queremos ser como los querubines que cantan día y noche ante tu presencia, en profunda gratitud por haber sido tan bueno con la humanidad y con el universo. Esta tarde venimos a explicar tu palabra, pero no hay ningún mortal que la explique si tú no estás con él. Así que en esta tarde te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Que todo lo que hagamos en esta tarde te agrade en gran manera, que puedas salpicar esta reunión con tu sangre expiatoria. Amén. Te invitamos, Señor, queremos que tus ángeles estén con nosotros y que tú nos ayudes a guardar el debido respeto a esta casa de oración. Amén. Llena nuestros corazones de tus perdones y de tu gracia redentora. Amén. Te invitamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a abordar uno de los temas más difíciles de tratar, que precisamente se encuentra en la escuela sabática de esta semana. Es con relación a Cristo. Abramos nuestras Biblias, el capítulo 1 de San Juan, los versículos 1 al 3. Leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué está hablando aquí estos versículos? Está hablando de dos naturalezas de Cristo. Dice: en el principio el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. ¿Y qué más? Y el Verbo era Dios. Ahí está la parte divina del Señor. Pero en el versículo 14 hemos leído que dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que está diciendo con esto es que Cristo era 100% humano y 100% divino. La famosa cita del apóstol Pablo, la primera carta a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16, leemos: haya pues, dice aquí, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, ¿cuántas naturalezas hay en Cristo? Dos naturalezas. Ahora vienen ciertas preguntas acuciantes. Si Jesús es Dios,
y también es hombre, ¿cómo se relacionaron la humanidad y la divinidad de Cristo? Otra pregunta. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿vivió como hombre o vivió como Dios? ¿Cómo qué vive Cristo hoy? Después de su encarnación, ¿vivió Cristo algunas veces como Dios y otras veces como hombre? Si está en la lección de esta semana, atiendan al tema que a mí me impactó. Entonces, otra pregunta. En ocasiones usaba Jesús su naturaleza divina y en otra ocasión la naturaleza humana. Piensen bien. No sean tan precipitados a contestar. ¿Puede existir en una misma persona una mente humana y una mente divina funcionando ambas al mismo tiempo? ¿Lo sabía Jesús todo cuando estaba en la tierra? Fíjense bien. Cuando Jesús nació y luego se hizo niño, ¿sabía Jesús todas las cosas? ¿Era omnisciente cuando era niño? Si Jesús como niño usaba su divinidad, entonces las tentaciones de Satanás no tienen sentido, ya que Dios no puede ser tentado, según Santiago capítulo 1. Ahora, cuando llegó la hora de morir, como en esta Semana Santa se celebra, Él murió un viernes a las 3 de la tarde. Cuando llegó esa hora, ¿podía ver Jesús el futuro y saber como humano que iba a resucitar y ascender al cielo? Sí. No se adelante, piensen antes de contestar, porque son preguntas quizás capciosas para llamarlos a ustedes a reflexionar. Recuerden que mis temas no son sermones, son escuelas, son enseñanzas. Y ustedes tienen que pensar como didacta que soy. Ustedes piensen, porque nosotros, los que enseñamos la palabra, a veces nos valemos de ciertas expresiones para que ustedes despierten la curiosidad de la investigación. Otra pregunta. Si Él, es decir, si Jesús sabía todo usando la naturaleza divina, entonces la prueba que Él pasó fue una fachada, porque nos llevaba ventaja como Dios y no como hombre. ¿Están entendiendo? Otra pregunta. Tomen atención. Cuando Jesús hacía milagros, ¿usaba su omnipotencia? Otra pregunta. Si durante su vida en la tierra los atributos divinos de Jesús estaban activos, ¿qué quiso Él decir
yo por mí mismo no puedo hacer nada. Vuelvo a la pregunta inicial. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿vivió como hombre o vivió como Dios? Como hombre. Otra pregunta. ¿Cómo podía Jesús vivir por fe si todo el tiempo estaba funcionando su divinidad? Jesús no necesitaba fe si era Dios. ¿Dios necesita fe? ¿Cristo es Dios? ¿Necesitaba Jesús fe? ¿Me están entendiendo por dónde yo lo estoy llevando? Mis hermanos, otra pregunta. ¿Cómo vive Jesús ahora mismo en el cielo? ¿Como Dios o como hombre? Como Dios. ¿Perdón? Como Dios. No lo pregunté. ¿Cómo vive Jesús ahora mismo en el cielo? ¿Como Dios o como hombre? Ven que no son preguntas fáciles de contestar. Entonces, Cristo está en el cielo como Dios, dejó la humanidad que abajo. Y si está en el cielo como hombre, dejó la humanidad en la que abajo. Ven, hermano, que no es tan fácil. Y son preguntas interesantes para entender mejor la lección de Juana Sabática de esa semana. Por eso le pongo mucha atención a este estudio. Ahora, Mateo 26, 53. Mateo 26, 53. Pregunta él cuando fue tomado prisionero: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Yo pregunto, si Jesús en ese instante era omnipotente, ¿para qué pedir 12 legiones de ángeles para que lo defendieran si Él podía defenderse solo? ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Hermanos, aunque Jesús poseía los atributos divinos y es esencialmente Dios, antes de bajar al planeta, Él hizo un trato con Dios Padre. El trato era que no usaría su poder como Dios sin el permiso de su Padre, y que Él iba a depender totalmente del Padre, y que su divinidad se mantendría escondida, se mantendría inactiva, y solo era la divinidad del Padre que lo usaría. ¿Me están siguiendo? Su gloria fulguró cuando se transfiguró. Fulguró cuando fue tomado preso. Pero fue con el permiso del Padre. Porque Él escogió vivir como ser humano, pero dependiendo del Padre. ¿Recuerdan que eso es lo que espera Dios de su iglesia? Los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Dios. Hermanos, yo pregunto, ¿dejó Jesús su naturaleza divina en el cielo? No. Él trajo su naturaleza divina
escondida en la humana. Ahora, oiga lo que dice aquí el deseado de todas las gentes en la página 14. Dice así: este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo. Es decir, Jesús abandonó su cetro, abandonó su trono, abandonó su gloria y vino a vivir entre nosotros. Alabado sea tu nombre. Amén. Dice la sierva de Dios en la Review and Herald del 15 de junio de 1905, dos líneas: colocando a un lado su manto y su corona real, Cristo vistió su divinidad con humanidad. Cristo no podría venir a esta tierra con la gloria que había tenido en las cortes celestiales. Hermanos, Él no renunció a ser Dios. Dios no puede renunciar a ser Dios, porque Él es eterno. Pero Cristo lo que hizo es, como Dios no podía renunciar a ser Dios, pero sí vistió su divinidad con nuestra humanidad. Dice el comentario bíblico adventista, tomo 5, en la página 1102, la señora White. Ella dice: el nacimiento de Cristo fue un milagro de Dios. No intente explicarlo. Los milagros no se explican. Y ella dice: ser cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencia al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Adán, por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes, o sea, internas a la desobediencia. Si quieren ver si eso es seguro, miren, cuando el niño tiene hambre a las 2 de la mañana, no le importa que usted tenga sueño. Él comienza a gritar y gritar y gritar y gritar, y usted no le da leche, patalea y vocea y vuelve y grita. Él es egoísta, él nace egoísta, porque solamente piensa en él. Mi leche, no me importa que tú estés durmiendo, mi leche y mi leche. Fíjense que hay un niñito de meses ya se muestra la inclinación natural al mal. ¿Han visto ustedes niños jugando? Él le quita la pelota del otro y corre y pelea por su pelota, y pelea por su carrito, y pelea por su velocípedo, y pelea por su juguete. Un niño de 2 años, ¿cómo puede hacer eso si todavía no tiene conciencia de lo que es el bien y el mal? Pero lleva esa forma inherente del pecado. Nadie puede ser bueno a menos que se entregue a Dios. Nadie. Maestro bueno, ¿qué bien debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué tú me llamas bueno? ¿Por qué tú me llamas bueno? El único que es bueno es Dios.
estaba insinuando que era malo. No, estaba diciendo que la humanidad es inclinada a lo malo. Ahora, Jesús estaba inclinado a lo malo. Dice, pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto, como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. Ahora escuche. Que Cristo pudiera ser tentado en todo como lo somos nosotros y sin embargo fuera sin pecado es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. La encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siéndolo. Cada ser humano permanece en guardia para que no haga a Cristo completamente humano como nosotros, porque esto no puede ser. ¿Qué fue lo que leí? Lo que está diciendo es que no puede ser humano como nosotros en el sentido de la inclinación natural al pecado. Pero de carne y hueso, sentía dolor, sentía hambre, sentía sed, dormía como todos nosotros, comía como todos nosotros. No es necesario que sepamos el momento exacto cuando la humanidad se combinó con la divinidad. Comentario bíblico, tomo 5102, Elena G. de Juan. Yo pregunto, si Jesús usó poderes que yo no tengo, ¿qué base tengo para vencer? No puede ser mi ejemplo, porque me llevaba ventaja. ¿Me va siguiendo? Mire, Jesús era tan humano como nosotros. Y pongan atención a esto que les voy a citar. Por ejemplo, en Marcos 9:21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, refiriéndose al joven lunático. ¿Saben una cosa? Jesús no sabía el tiempo que tenía ese joven poseído del demonio. Él no lo sabía, siendo Dios, no lo sabía. ¿Por qué? Porque tenía que ser semejante a nosotros. Otro caso, en Juan 11:34, le pregunta a la familia, ¿dónde pusisteis a Lázaro? Y la hermana le dijo, ven y ve. Es decir, como humano, Jesús no sabía dónde había enterrado a Lázaro su familia. Por eso preguntó a su hermana, ¿dónde lo pusiste? ¿Ven? La humanidad de Cristo, hay muchas cosas que no las sabía. Otro caso, Marcos 11, del 12 al 13, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Como humano, Jesús creía que la higuera tenía higos. ¿Sabe por qué? Porque los frutos salen primero que las hojas en los árboles en la higuera. Un árbol con muchas hojas es un árbol que tiene muchos higos. Y Jesús como humano pensó que había higos. ¿Y qué pasó con la higuera? No había higos. Mateo 8:10 leemos, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos,
Jesús se maravilló de la fe de un gentil. Está diciendo con esto que él no sabía, no había visto ese tipo de fe en el pueblo de Dios. Por eso se maravilló ante la fe del centurión romano. En Marcos 6:6 dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Es decir, Jesús se sorprendió de la dureza del corazón de la gente, especialmente en Nazaret, donde había sido criado. ¿Recuerdan ustedes los endemoniados nazarenos? En Marcos 5, del 6 al 9 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él no sabía el nombre. La pregunta: si Jesús fue humano, ¿cómo sabía que uno de sus discípulos le iba a entregar? Por ahí voy. Un poquito de paciencia. Id y verlo. Y al saberlo, y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Jesús no sabía la cantidad de demonios que tenía el endemoniado gadareno. Era humano. Otra pregunta. Marcos 6:48 dice: él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dieron 5 y 2 peces. Él no sabía cuántos panes había cuando multiplicó a la multitud de 5,000 personas, hombres. La cantidad de peces y de panes. Jesús era en ese sentido como nosotros. ¿Saben? En Marcos 13:32 él dio un versículo demoledor cuando dijo: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Que Jesús no sabe el día y la hora de su venida, como humano no. Y Jesús estaba hablando como humano. Él no sabía el fin, el día de su segunda venida en gloria, como tampoco nosotros sabemos el día cuando vamos a morir. Eso le pertenece a Dios, no a ningún ser creado. Ah, una pregunta: ¿creen ustedes que Jesús iba a triunfar en el Getsemaní? ¿Creen ustedes que él fue al Getsemaní y luchó? ¿Ustedes creen que Jesús pensó que iba a triunfar? No. Su mente divina no estaba funcionando. Su mente divina no estaba funcionando. Estaba tan limitado a saberlo, así como nosotros no sabemos ni el día de nuestra muerte. Jesús era humano. Ahora, ¿sabe qué dice el deseado de toda la gente con relación a su sacrificio? En la página 701, ella dice: con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. Como yo leí, el Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. O sea, él no sabía. Él no sabía que triunfaría. Sigue diciendo: la esperanza no le presentaba su salida del sepulcro. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. ¿Usted está viendo? Cuando él le dijo a los gentiles, que destruiría este templo y en 3 días lo construiría,
Yo quiero saber, ¿qué entonces le quiso decir? ¿Qué? Si estaban humanos, si él era humano. Él le dijo, Sí, pero ¿usted quiere saber qué? Jesús es su padre. Jesús es su divinidad. Y él le dijo a los filistinos y a los discípulos, en 3 días, destruirá este templo, en 3 días, no reconstruirá ciertos tabitos. ¿Cómo dijo eso? Déjeme terminar. Por eso hice muchas preguntas, para contestarlas una por una. Lo que pido por favor es que tengan paciencia. Bien, sigue diciendo. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase para siempre. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebrantó su corazón. Él no sabía si había una luz al final del túnel. Él no lo sabía. Lo acabo de leer. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. Página 637. La cima, o sea, que una cima con S, un hoyo profundo. La cima era tan grande, tan ancha, negra y profunda, que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir: reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía. 3 veces rehuyó su humanidad el último y culminante sacrificio, el deseado, página 642. Hermanos, Jesús sufrió como hombre y su mente era humana, así que él no podía ver más allá de la tumba. Ahora, esa es la respuesta a tu pregunta. Jesús tenía conocimientos que nosotros como humanos no tenemos. Por ejemplo, Mateo 9:4 dice que Jesús leía los pensamientos de los hombres. No era distinto. Te van a saber al final, porque lo que pasa es que estoy llevando esto como una telenovela por episodio, poco a poco, porque no quiero dejar ninguna laguna sin llenar. Otra cosa de Jesús, Lucas 22:21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Es decir, Jesús sabía que lo iba a entregar. Y mi amiga dice: ¿y entonces? Otro caso, en Mateo 26, él dijo: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es decir, Jesús sabía que la hora de su muerte se estaba acercando. Otro caso, Lucas 5, del 4 al 7, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga para adentro y echado vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo dicho ello, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y
vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Jesús sabía dónde estaban los peces. Pescadores de experiencia como Pedro no sabía y Jesús sabía. ¿Era superhumano? Divino humano. Otro caso. En Juan 11:11, Jesús le dijo: nuestro amigo Lázaro duerme y yo voy a despertarlo. Jesús sabía ya, sin haber ido a la tumba, que Lázaro estaba muerto. Te estoy ayudando, ¿eh? Otra inquietud, Mateo 26:34, Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Es decir, Jesús sabía que Pedro le iba a negar 3 veces. Yo pregunto, ¿actuaba como humano o como divino? Como hombre. Y la amiga le pregunta: ¿y entonces? ¿Y entonces? Otro caso. Juan 4:18. Jesús sabía, ahí dice que Jesús sabía que la samaritana tenía 5 maridos. ¿Cómo lo supo Jesús? Hay profetas que no saben cosas. No todas las cosas se las revela Dios a los profetas, no todas. No todas. Ahora, mis hermanos, pregunta: ¿cómo obtuvo Jesús el conocimiento? ¿Jesús sabía todo eso porque era Dios? No. ¿Saben por qué Jesús sabía todo eso? ¿Saben ustedes por qué Jesús leía los pensamientos? ¿Saben ustedes por qué Jesús sabía que la samaritana tenía 5 maridos? Porque era guiado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No tiene nada de divinidad usual. Él nunca usó su divinidad para llevarnos ventaja. Solamente se mencionan 2 casos en la Biblia cuando Cristo usa su divinidad, y fue cuando iba a ser tomado preso en el Monte de las Olivas. Dice que ahí dice que cayeron los hombres. ¿Sabe qué dice el deseado? El deseado dice que fue que el ángel Gabriel se metió en el medio entre Cristo y la multitud y refulgó a la divinidad de Jesús. Y el otro caso fue cuando Jesús se transfiguró en Mateo 17. Y más tarde voy a explicar por qué Jesús usó estos dos escenarios o estos 2 incidentes de su vida. Cuando ustedes van por ahí decir a alguien que se encontró con el diablo, es mentiroso. Nadie ha visto al diablo. Nadie. El único que vio al diablo fue Jesús. El único. Y fue en el monte de la tentación. Ahora, cuando termine la gracia y el diablo se encarne y se haga humano como el anticristo, entonces va a ser visto por los hombres revestido de humanidad. Es una estrella brillante, el diablo, una estrella brillante, brilla mucho. Pero así como el pecado hizo que Cristo se humanara para salvarnos, la invisibilidad de Satanás la va a perder. ¿Sabe cuándo? Cuando termine la gracia, él va a salir como el anticristo, llevando a la gente a sacrificar un falso día de reposo. Hermanos, Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo descansaba sobre Jesús y él era que decía: mira, fulano está pensando esto, fulano está haciendo esto, fulano te va a negar 3 veces, fulano, y eso era delineado por el Espíritu Santo, no porque Jesús usaba sus poderes divinos para aventajarnos.
Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, según Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero no solamente Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, también fue bautizado por el Espíritu Santo. Según Lucas 3:21 y 22 dice que el Espíritu descendió, tomó posesión de él. ¿Saben una cosa? Lucas 4:1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. La vida de Jesús fue una vida de total entrega a Dios, y en consecuencia no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a su siervo. Oh, ¿me van siguiendo? Ahora, ¿con qué poder echaba Jesús demonios? ¿Con el poder de Dios que inherente que él tenía? Dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. ¿A qué estaba? Al Espíritu Santo que estaba en él. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo a través del Espíritu Santo. Y voy a tratar de tirar más tarde una bomba. Una bomba, sí, así mismo como está viendo. Una bomba. Otra pregunta. ¿Quién resucitó a Jesús? Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo pregunto, ¿qué Espíritu era el que resucitó a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasa? Juan 5:19 nos dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. ¿Qué hacía Cristo? Todo lo que el Padre le decía, lo hacía. Jesús no compró un caramelo, vamos a decirlo así, en lenguaje común, sin consultar a Dios. ¿Sabe? Dice el deseado que cuando Jesús descendía de la montaña, que estaba estudiando la ley, ya venía con todo el plan de Dios para este día. Amén. Tan cierto. ¿Y sabe cuántos kilómetros caminaba Jesús diarios? Jesús caminaba entre 50 a 60 kilómetros diarios. Era un atleta. Ese no tenía barriga. La llevaba todo el camino, caminando. ¿Sí? Y saben una cosa, no de día, porque la multitud lo apretujaba, tenía buen olor, no porque era Jesús, sino porque cuando una persona lleva bien el régimen de salud, no hay malos olores. Aló. Aló. Cristo no enseñaba su doctrina, sino la del que le envió. Porque él dijo en Juan 7:15 y 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Sabe que el cristiano no puede ser lo que le da la gana? El cristiano está para hacer la voluntad del Padre, así como Jesús lo hizo. Y sabe una cosa, Jesús era enseñado por el Padre. Según Juan 8:28, Jesús dijo: según me enseñó el Padre, así hago. Yo pregunto, ¿sale usted con Jesús a comprar la comida del día? La mayoría no sale a eso. Déjeme ver, especial en el Bravo, especial en el Nacional, en el Super, y cojo para allá, porque no, señor, cuando usted lleva el Espíritu Santo, él mismo lo va a guiar. Donde está la comida barata, y donde está la ropa barata, y donde están los zapatos baratos. Pero
Hermano, esto debemos alcanzarlo antes de que vayamos al cielo. Eso es lo que llama la fe de Jesús. Mateo 12:28, Jesús dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Era el Espíritu Santo que controlaba la vida de Jesús. Yo te pregunto en esta noche, ¿quién controla tu vida? Cuando tu hijo hace una payasada desagradable, tú te airas y le golpeas. ¿Sabes qué? Hay madres que golpean a los hijos cantando: yo te dije que no. Y hace como van cantando, cada golpe es un canto. Golpean en sílabas. Yo te dije que no lo hicieras. Y cada sílaba es un golpe. Un silabario, hermano. ¿Sabes? Cuando nuestros hijos se porten mal, dice la señora Juan en el libro Conducción del Niño, debemos llevar a ese niño a los pies de Jesús. Mira, hiciste mal por esto. Ahora vamos a hablar con Jesús. Cuéntale a Jesús lo que tú hiciste y dile a Jesús que tú te sientes mal por lo que tú hiciste y dile a Jesús que tú quieres ser un niño diferente como él. Así fue que la señora Juan enseñó a la iglesia a educar a los hijos. Pero nosotros le damos castigos encima. Yo te dije que no lo hicieras. Cada sílaba es un golpe, un changletazo, o un correazo, o un palo. Y no me digan que no, que yo lo he visto. Óigame, en sílaba. Pero mis hermanos, cuando nosotros estemos poseídos del Espíritu Santo, el Señor nos va a dar la gracia para educar a nuestros hijos, que los hijos nos van a respetar. Nos van a respetar. Fíjense lo que pasó cuando Jesús iba a ser apresado. Dice el deseado en la página 464. Dice el deseado en la página 5, que si el Padre no hubiese venido a través de un ángel, mandó un ángel, el ángel Gabriel, para fortalecerlo, dice que Jesús hubiese muerto. Y en la página 644 dice, adelantándose a sus discípulos, dijo: ¿a quién buscan? Contestaron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: yo soy. Cuando dijo yo soy, ¿sabes qué yo soy? Fue que dijo. Él dijo, el que le dio a Moisés: yo soy el que soy. Te ha enviado. Por eso fue que cayeron. Jesús es el yo soy. Yo soy significa el que es eterno, eternamente. Gloria a Dios. Dice aquí: mientras estas palabras eran pronunciadas, el ángel que acababa de recibir a Jesús se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó el rostro del Salvador y le hizo sombra a una figura como de paloma. ¿Quién era la paloma? En presencia de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento. Retrocedió tambaleándose. Sacerdotes, ancianos, soldados y aún Judas cayeron como muertos al suelo, es decir, inconscientes. El ángel se retiró y la luz se desvaneció. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos? Cuando Jesús estaba 40 días en el desierto, él sintió hambre a los 40 días. ¿Y qué pasó? Se apareció el tentador y le dijo: mira, di que estas piedras, y dice el deseado que las piedras tenían forma de pan, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice el deseado que Satanás esperaba que Cristo obrara un favor en su propio favor. Tengo una pregunta: ¿creen ustedes que el diablo te va a pedir a ti: convierte esta piedra en pan?
¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el poder que tenía Jesús. Y Jesús tenía el poder. Lo que pasa es que Él había sometido su poder a la voluntad del Padre y no lo podía usar. Aquí va la bomba. Viene la pregunta: ¿cómo entonces hacía Jesús los milagros? Usted me acaba de leer que era por el Espíritu Santo. Le voy a decir algo. Cuando Jesús estuvo en el cielo, antes de venir, Él era el comandante de los ángeles. Él era el arcángel Miguel, el ángel de Jehová, que se apareció en la zarza ardiente. Pero cuando Cristo vino a la tierra, le entregó la dirección de los ángeles al Espíritu Santo. Oiga cómo es que trabaja la economía divina. Esto está en Apocalipsis capítulo 1. Usted lo puede leer en su casa. El Padre manda al Hijo. El Hijo manda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo manda a los ángeles. Los ángeles mandan a los profetas. Los profetas mandan al pueblo y el pueblo de Dios al mundo. Así es que funciona la economía divina. No, nadie trabaja solo. Así es que trabaja Dios, en equipo. Pues miren, oiga lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 117. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios a través del ministerio de los ángeles. ¿Oyeron? ¿Por qué no el Espíritu Santo sino los ángeles? Porque el Espíritu, cuando su ejército, ¿quiénes son? Los ángeles. Entonces el Espíritu manda a los ángeles para que ellos hablen en lugar de él. En otras palabras, todos los milagros que Jesús hizo fue por el Espíritu Santo a través de los ángeles. Aquí lo está diciendo. ¿Saben qué pasa? Los ángeles le susurraban a Jesús: mira, fulano te va a hacer esto, fulano va a hacer aquello, cuídate. Le avisaban y Jesús se cuidaba. Se cuidaba. Y no visitaba ninguna aldea sin que el Padre lo mandara a esa aldea. Ojalá que nuestras vidas en Cristo fuese así. Amén. ¿Saben? Cuando no nos entendemos con la esposa o con el esposo, queremos divorciarnos por incompatibilidad de carácter. Pero Dios no aprueba eso. Quien tiene que cambiar no es el esposo, soy yo. ¿Aló? Yo soy quien tengo que cambiar. Cuando usted cambie, sus hijos van a cambiar. Y su esposa va a cambiar. Pero cambie usted. No le ponga carga al otro, es usted que tiene que cambiar. Creo que mi esposa es muy bruta, no me entiende. Pídale a Dios que le dé sabiduría. Y la hace de bruta sabia. Pero queremos cambiar la esposa como si fuera un automóvil del año. No. Y a los hermanos ya pasados meridianos que están solteros, que se quieren casar, no se casen con mujeres muy jóvenes que lleven muchos años a su edad. Eso lo dice la señora White en el libro El Hogar Cristiano. Usted con 70 años se va a casar con una de 25. No lo haga. Ay, pero que una muchachita obedezca a la palabra de Dios, que luego ella, usted va a estar desvencijado, encorvado, y ella, ¿sí? Y entonces usted se va a sentir muy mal. Llévese 5 o 6 años, o 7 años, como mucho, no más de ahí.
llevarse 20, 30. No, Señor. Ajústese a su edad y busque su esposa, si usted está soltero, basado en eso, pero pídala a Dios. ¿Sabe que él se casó Isaac a los 40? Y dice que él no buscó, él la pidió. Y cuando estaba en oración le vino a mí, Eleazar, venía con la mujer que le estaba pidiendo en oración. Los buenos hombres y las buenas mujeres no se consiguen subiendo el dedo a la falda, es doblar la rodilla. Aló. Aló. Hermanos, el deseado página 179 dice: tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes para sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. ¿Por qué lo revelaba? Porque lo pedía. ¿Sabe que hay un texto en la Biblia que no me gusta la traducción? Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. No me gusta la traducción, porque en el original no es así que dice. ¿Es como que dice en el original? Pidan sin cesar, llamen sin cesar, busquen sin cesar, porque todo el que pide sin cesar, ¿qué? ¡Ay! Hermanos, pero no es pedir sin cesar. Arte, escuche la expresión, arte a Dios. Atosíguelo, coja a Lucas 18 de ejemplo, la mujer que el juez injusto con la viuda, él atosigó al juez ahí, y bueno, para que esta mujer no me muera, le voy a hacer justicia. Y si es un ser humano, ¿cuánto más Dios? Hay que insistir, y dice el libro Palabras de Vida, que cuando nosotros insistimos, le estamos diciendo a Dios que estamos interesados en que Dios resuelva ese caso. Amén. Pero si oramos ocasionalmente, lo tenemos como si fuera, Señor, acuérdate. No. Los hijos de Dios luchan en oración con Dios y son más que vencedores. Amén. Eso fue lo que Jesús hizo. Se pasaba noches enteras orando. Y cuando se paraba de ahí del deseado, que sentía un correntazo en el cuerpo, que se le iba sueño, se le iba todo, y recibía la energía para seguir trabajando en la obra de Dios. Y Jesús no fue intemperante, guardaba la regla de las 8 horas, pero había ocasiones cuando tenía que orar y orar y orar la noche entera. Dice la página 493 del deseado que era por la fe y la oración como Jesús hacía sus milagros. Hermanos, ¿y qué decir del mar de Galilea? ¿Saben? Los que abordaron el vehículo llamado el barco, la embarcación, ellos sabían que no había mal tiempo. Como hombres de experiencias, ellos sabían que no había mal tiempo. Ese mal tiempo lo levantó Satanás. ¿Sabe con qué propósito? Para que Jesús muriera ahogado y no pusiera su vida derramando su sangre, porque el que muere ahogado no derramó su sangre. ¿Me están entendiendo? Y él quería ahogar a Jesús. Entonces Satanás levanta un euroclidón, una tempestad tremenda, y Jesús, dice el deseado, dormía tranquilo, porque el papá le dijo: mira, había cuéntate tranquilo, no hay problema. Y bueno, yo confío en mi papá, y se acostaba tranquilo. Y mientras la embarcación se sacudía, Jesús se guardaba serenamente. Y dice él que él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. Dice que se hallaba en completa paz, el deseado, página 302, no era en calidad de dueño de la tierra y del mar del cielo, como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba: no puedo yo de mí mismo
hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y el cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Amén. Hermanos, otra pregunta. Entonces, si Jesús era como nosotros, semejante a nosotros, ¿cómo es que Jesús se desaparecía? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo es que Jesús se desaparecía si era humano? Oiga lo que dice aquí el deseado, apenas 206. Dice aquí: todos parecían ansiosos de matarle, le llevaron hasta la orilla de un precipicio. ¿Sabe quién hicieron eso? ¿Quién? ¿Quién? En Nazaret. ¿Se acuerdan ustedes en Nazaret cuando Jesús estaba predicando? Los mismos que daban el diezmo, la ofrenda, volaban el sábado, los sacaron de un brazo del templo y lo llevaron a un precipicio. ¿Ves que no hay nada nuevo bajo el sol? Los escándalos que pasan en la iglesia se vieron en los días de Jesús. Escándalos terribles. Suspendieron el culto de sábado a mitad y llevaron a Jesús a un precipicio. ¿A qué? A acariciarle la cabeza, a asesinarlo. Eso hace la religión cuando la religión no se convierte en Cristo. Dice aquí: le llevaron hasta la orilla de un precipicio con la intención de despeñarle. Gritos y maldiciones llenaban el aire. Algunos le tiraban piedras cuando repentinamente desapareció de entre ellos. ¿Cómo? Y no era humano. Aquí explica cómo desapareció. Dice: los mensajeros del cielo que habían estado a su lado en la sinagoga estaban con él en medio de la multitud enfurecida. Lo resguardaron de sus enemigos y lo condujeron a un lugar seguro. ¿Saben? Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto que yo voy a decir. ¿Se acuerdan de los 12 años de Balaguer? ¿Se acuerdan de la banda blanca? ¿Ustedes se acuerdan cuando se patrullaba de noche, de la banda colorada? Y había una banda colorada y una banda blanca, había dos bandas. Pues mira, una banda colorada, el que hizo eso por ahí atrás, dirigía la banda colorada, pero había otro, un oficial de la policía que dirigía una banda blanca que también era del partido de poder, que estaba en el poder. Yo recuerdo que yo tenía poco tiempo que me había bautizado en la iglesia, hacía poco, y yo estaba en una esquina hablando con un hermano de la iglesia, era como las 9 de la noche, y ahí en la esquina hablando de la Biblia, venía la patrulla recogiendo los hombres y llevándoselos presos. Muchos de ellos no lo he vuelto a ver más, desaparecieron. Y yo estaba hablando en la esquina con ese hermano y la guardia se llevó a todos los que estaban a nuestro alrededor y nos dejaron a nosotros dos. Amén. Yo pregunto, ¿qué pasó ahí? Lo mismo que pasó con Jesús. Los ángeles cuidaron. ¿Ustedes se acuerdan de una historia que yo les hice aquí que me pasó en la avenida Duarte? Que unos rufianes, unos bandidos nos atacaron el vehículo y tiraban piedras y botellas y nosotros veíamos las piedras convertirse en arena y las botellas en paja. Mi esposa andaba conmigo, mi hijo estaba conmigo, mi hermana estaba conmigo, y ahí en la Duarte como bando el carro se apagó y rodearon el vehículo y los cristales que estaban abajo, que ellos pudieron haberme metido el cuchillo en el pecho, y ellos lo habían cerrado. Y se subieron en el vehículo y comenzaron a meterlo para golpearlo. Y me tiró una puñalada en el pecho y no me dio. Y luego ese puñal era como un punzón de 18 pulgadas,
lo enterró en el capó, donde está el motor, el capó o el bonete. Le metió con toda su fuerza la puñalada que le tiró a mí, luego la metió en el hierro y lo traspasó. Y comenzaron a mover el carro para golpearnos y matarnos. Y de repente, todas eran como 12 o 14 personas, y todas de repente salieron huyendo. Habían visto a alguien y salieron huyendo y nos dejaron solos. Movimos el vehículo, prendió, dimos media vuelta y nos fuimos. ¿Quiénes estaban ahí? Yo creo eso, lo de Jesús, porque a mí me ha pasado y posiblemente se le ha pasado. Ángeles de Dios nos cuidan. Mire, es raro que a un adventista le roben el celular. Es raro que le roben el celular, que le arranquen la cartera. Es raro. Porque muchas veces uno anda con celulares caros o con mucho dinero en la cartera. Y el Señor hace que los ángeles nos cubran para que los ladrones no nos vean y sigamos de largo. Yo alabo a Dios por eso. De todo corazón. Hermanos, si Jesús hacía un milagro con su propio poder, dañaba el plan de la redención. No podía ser nuestro ejemplo. Así que, mis hermanos, el que por la manifestación de su majestad divina podría haber ahuyentado de su vista e infundido terror a esa muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes, el deseado de toda la gente. Página 683. Es decir, Jesús nunca ejerció su omnipotencia. Pero hubo otra ocasión cuando Jesús sí revela su divinidad, y es la transfiguración. Según Mateo 17. ¿Saben por qué se transfiguró? ¿Saben por qué? Para que los discípulos presenciaran una manifestación de que era Dios, para que fuera consuelo en la hora de la crisis final. El deseado, página 389. Por eso fue que se transfiguró, para infundirle aliento, ánimo a los discípulos que el día después lo verían ser crucificados. ¿Por qué Jesús no hizo milagros ante Herodes? Dice el deseado, página 677, que Jesús no hizo un milagro no quiso realizar un milagro para ahorrarse el dolor y la humillación que el hombre habría tenido que soportar si hubiese estado en una posición similar. Es decir, Jesús no usó sus poderes y conocimientos que estén fuera de nuestro alcance. Ahora, Jesús dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10:17. ¿Cómo fue que Jesús resucitó? ¿Fue el que resucitó? Escuche lo que dice el deseado. Página 725. He aquí que fue hecho un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Revestido con la panoplia de Dios, ese ángel dejó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron muertos como muertos. ¿Dónde está, sacerdotes, príncipes, el poder de vuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano, son ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Ese mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás.
es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse, huyen las huestes de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados deben quitar la piedra como si fuese un canto rodado y le oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús ahí de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: Yo soy la resurrección. Hermanos, solo su Padre, dice el comentario bíblico tomo 5, la señora White, página 1088, podía liberarlo. Jesús nunca usó su naturaleza divina para beneficiarse. Todos los milagros que Jesús hizo fueron por el Espíritu Santo a través de los ángeles. Ahora, llegando al final del estudio, pregunto: ¿con qué naturaleza vive Jesús en el cielo hoy? ¿Con la naturaleza humana o la divina? Hermanos, ¿saben? Dice, en la economía divina, mis hermanos, el más grande es el más pequeño. ¿Sabe que en el cielo no se distinguen las personas por doctorados? Las personas se distinguen como sirven, que sean útiles, que sean siervos del Señor. Dice ella que la grandeza de Jesús es que por la eternidad Él estará sometido al Padre. Aunque es Dios, estará sometido a Dios Padre, aunque son iguales los dos. Eso es grandeza. Y la grandeza es ser humilde. ¿Qué tamaño tenía Jesús cuando estuvo en la tierra? Vamos a ver, ¿qué tamaño tenía Jesús? ¿Sabe qué tamaño tenía Jesús? El tomo 7, comentario bíblico, la señora White dice, página 9:16: antes de que Cristo dejara el cielo y viniera a este mundo para morir, era el más alto que cualquiera de los ángeles. ¿Está viendo? Jesús era el más alto que cualquiera de los ángeles en el cielo. Era majestuoso y hermoso. Pero cuando comenzó su ministerio, era solo un poco más alto que el promedio de los que viven en la tierra. Eso está en el comentario bíblico tomo 7, página 916, la señora White. Ahora, si Jesús era un poco más alto que el hombre promedio en la tierra, ¿qué tamaño tiene Jesús hoy en el cielo? Oiga lo que dice un libro llamado Dones Espirituales, en el tomo 4, página 119, la señora White. Oiga lo que dice: mientras Jesús ascendía al cielo, 40 días después de su resurrección, el Padre obró en él un milagro. Fue creciendo a la estatura de la raza original. Amén. Mientras Jesús ascendía al cielo, iba creciendo y creciendo y creciendo. Jesús resucitó del mismo tamaño porque bajó al sepulcro. Mas cuando ascendió al cielo, el Padre obró un milagro que lo hizo crecer y crecer y crecer. Y ahora es más alto que el Adán original. Por eso que el Confesor de los Siglos dice que se van a los dos Adanes y Jesús va a ser más alto que el Adán terrenal. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Este es Jesús a quien usted sigue. Amén. A
que ellos sirven. Dios le ha dado toda la autoridad. Hermanos, tanta autoridad. Dios, mira, yo no voy a juzgar ese mundo, júzgalo tú. Y Jesús dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, en Juan 5:22. Y por haberse humillado Jesús, dice Filipenses 2:9 al 11, que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién es lo que está debajo de la tierra? Los muertos se van a levantar y se van a arrodillar ante Dios. Amén. Gloria a Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. Hermanos, cuando Cristo venga, Él va a venir con la gloria del Padre. Mateo 16:27. ¿Saben una cosa? Aunque Cristo es Dios, el Padre es la cabeza de Cristo. Amén. Dice 1 Corintios 11:3 que Dios es la cabeza de Cristo. Y lo que se va a hacer ahora, cuando terminen todas las cosas, 1 Corintios 15:24 dice que luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se efectúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ahora, el versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se va a sujetar al que lo sujetó, a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. O sea, en la tierra nueva, el Hijo va a estar sometido al Padre, aunque son iguales como Dios. Mujeres, lo digo con respeto, con profunda sensación de reverencia. El marido es cabeza. No lo dice Ramón Romero. Efesios 5 dice que el marido es cabeza. Pero cabeza no significa faltarle el respeto, porque el Padre es la cabeza del Hijo y nunca le faltó el respeto a Jesucristo. Maridos, amen sus esposas para que puedan ser cabezas de hijos, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y el Padre es la cabeza del Hijo. Eso se llama humildad. ¿Qué tiene todo esto que ver con nosotros, que estamos llegando al final? Que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, y nosotros, siendo hombres, podemos ser semejantes a Dios. Nosotros podemos participar de la naturaleza divina por la misma relación que mantuvo con tu Padre. Hermanos, Cristo no ha venido en gloria. ¿Sabe por qué? Porque no estamos sometidos al Padre. Cristo no ha venido en gloria porque seguimos comiendo lo que sabemos que no debemos comer. Seguimos vistiendo lo que no debemos usar. Seguimos mirando cosas que sabemos que no debemos mirar. Y seguimos escuchando música que sabemos que no debemos escuchar. Y me da pena, hermano, da pena que hoy día dependemos tanto del dinero, de la reputación, de la fama, de la tarjeta de crédito,
pero no nos hemos atrevido a vivir de toda palabra que salga de la boca de Dios como hizo Jesús. Y por eso somos enanos espirituales. Y los impíos se ríen y se burlan de nosotros. Porque no hemos aprendido a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. El dinero y la fama deben estar sometidos al Padre, así como lo fue con Jesús en la tierra. Cuando tú vayas a comprarte un traje, invita a Jesús. Cuando quieras comerte una pizza, dile a Jesús: quiero comerme una pizza, dime qué pizza como y qué le echa a la pizza y dónde comerla para que no me haga daño. Y cuando la pizza sea de 12 pedazos ahí, bien grande, dile a Jesús cuántos pedazos tú quieres que yo me coma. Esto era lo que hacía Jesús. No hacía nada sin que el Padre le dijera: hazlo. Hermanos, si nosotros queremos vivir con Cristo en el cielo, tenemos que someter todos nuestros gustos, todas nuestras diversiones, todos nuestros deseos a los deseos de Dios. De tal manera, hermano, que cuando estemos viviendo en la tierra, estemos viviendo solamente la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios y no la nuestra. Hermanos, terminé. Por fin terminó. Terminé. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Quiero preguntar ahora a ustedes. Por lo menos no me moví. Quiero preguntar a ustedes, mis hermanos, ¿cuántos entendieron el estudio? Yo por lo menos lo entendí. ¿Saben, hermanos? Ahora me avergüenzo, porque si Jesús tuvo todo ese poder que solamente residía en el Padre, y Él ejecutó todas esas cosas por su conexión con el Padre, la iglesia adventista no necesita dinero. ¿Qué nos ayuda? Lo que la iglesia adventista necesita: ser bautizada con el Espíritu. Y las almas se van a bautizar. Ellas mismas van a pedir bautismo. Ellas. Tú dices así en el libro del evangelismo. Claro, las almas van a pedir bautismo. ¿Por qué no pedirle a Dios: Señor, ayúdame a vivir una vida de completo desarrollo de tu bendita voluntad? Amén. Hermanos, el tema no fue bulloso, fue soft and tender, o sea, fue suave y tierno. Pero creo que nosotros hemos aprendido esta noche. Tu pregunta fue contestada, ¿verdad? Qué bueno. Mira, ¿y tu pregunta fue contestada? ¿Se contestó tu pregunta? Ok. ¿Cuántos creen que Jesús usó sus poderes para cambiar toda la raza? ¿Cuántos creen que Jesús multiplicó los panes y los peces por su poder? ¿Quién multiplicaba los panes y los peces? El Espíritu Santo, a través de los caminos. ¿Saben? Mi esposa lo sabe. Pero cuando nosotros, a veces se juntan en mi casa 25 personas un sábado a comer. Personas, unas invitadas, otras no. Pero todos son hermanos de iglesia. Y nosotros decimos: ¿cómo va a alcanzar esta comida? No te apures que ya va a dar. Y vamos y oramos al Señor. Yo no sé, se pone la comida y la gente comienza a servirse. Y se sirve, y se sirve. Y mientras más mueve la cuchara al plato, más abunda el arroz, más la habichuela. Y saben una cosa: 25 personas, cuando fueron invitadas 10, aparecen 25. Y la comida que estaba era para 10 u 11, quizás 12, pero no para 25.
¿saben una cosa? La gente se ha hartado y ha quedado mucha comida. Los panes y los peces se siguen multiplicando. Pero si ponemos a Dios en first place, en primer lugar, Él va a hacer el trabajo. Y quiero, hermano, decirle a ustedes, ¿por qué no pedirle a Dios como pedía Jesús? Insistentemente, persistía. Pedir. No, Señor, no aplica dice. Pedir insistentemente y se le dará. Buscar y hallará. ¿Qué más dice? Tocar, llamar insistentemente. Mire, vaya a una casa de cualquier persona y comienza a contar tú. Mira, por más profundo que sea el sueño, a él se le va a morir. Eso es lo que está diciendo Mateo 7, Jesucristo. Hay que golpear la puerta, llamarle a la puerta al Señor. Ábreme. Y Él abre. Yo estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz. ¿Y qué más dice? Entraré a Él. Cenaré con Él. Yo creo que la lección de escuela sabática fue explicada esta noche, bien definida, bien delineada. Yo quiero pedirle a ustedes, hermanos, si ustedes van a hacer escuela con dulce, mañana o pasado, inviten a Jesús. Invítenlo. ¿Quién le puso sabor al mango para que sepa mango? ¿Y quién le puso sabor a la piña para que sepa piña? Dios el que es número uno. Pues entonces, como Dios es el que es número uno que define lo que es por el sabor, lo que es trigo, lo que es maíz, lo que es lechosa, lo papaya, lo que es piña, lo que es zapote, lo que es melón, pídale a Dios que sea Él que le sazone su comida. ¿Usted sabe cocinar? Pídale a Dios sabiduría. Él enseña. Si hay un sitio de los ángeles están presentes en la cocina, están presentes porque ahí, como dice acerca de Dios en el libro Consejos sobre el régimen alimentario, nunca digan alimenticio, que está mal en gramática. Está mal en gramática, no, porque el régimen no alimenta, son las cosas que se comen. Pero debe decir consejos sobre el régimen alimentario, no alimenticio. Ahora que un día me escuche alguien de la Pacific Press o de cosas de Apia y sepa que eso es así y corrijan esa palabra de alimenticio, por ello, consejo de régimen alimentario. ¿Cuántos quieren dar gracias a Dios por habernos bendecido en este día con este retiro? ¿Quieren ustedes orar, hermano? Querido Señor que estás en los cielos, muchas gracias por habernos enseñado a ser personas dependientes de ti. Oh Rey del universo, cuánta vergüenza debemos sentir, porque nosotros con nuestras tarjetas de crédito y con nuestros vehículos modernos y con nuestras casas bonitas nos sentimos todopoderosos, pero tú dejaste tu trono para enseñarnos en la tierra cómo es que se vive en el cielo. Que el que es grande en el cielo es el más pequeño. Enséñanos a ser humildes, y la humildad consiste en negarse uno a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir. Tenemos que dejar de ser nosotros para que viva Cristo en nosotros. Padre, ayúdanos, que somos débiles, pero nuestra debilidad se perfecciona con tu poder. Ayúdanos a hablar menos para que sea Cristo quien hable más de nosotros. La siguiente parte te pedimos que tú bendigas a los participantes. Y en esta noche, oh Dios, danos el bautismo del Espíritu Santo. Lo pedimos de todo corazón en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús, que a tu sea la gloria y la honra para siempre.